un espacio para el cuestionamiento y la investigación acerca de diversos misterios que siguen vigentes en el colectivo de la humanidad. Historia, ciencia, cultura. El discernimiento es la única herramienta que tenemos para expandir nuestra conciencia y así generar nuevas y mejores realidades. Enigmas 360 grados. Brilla tu luz sin sombras en el pecho. Contengo el aire y en un segundo estallo me atropellan emociones que se tornan canciones. Sigo vivo aunque son pocas las opciones. Así es la vida en el mundo de las pasiones. Detenerse a pensar, mejor es olvidar y salir de esta vida a luchar. Si la subida es pesada, solté lo que me sobra. Me basta con la luz de tu mirada. Sombras en el pecho. Sombras en el pecho. Nada de sombras, nada de sombras. Sombras en el pecho. Sombras en el pecho. Sombras en el pecho. Sombras en el pecho. El siguiente programa brinda información y difusión cultural, científico, tecnológico y musical sin fines de lucro. La información presentada es responsabilidad de sus producciones. Vive Radio México se deslinda de los problemas que se causan y agradecemos su comprensión y su preferencia. Vive la vida, vive la música, vive radio. Vive Radio. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Enigmas 360 grados. Con ustedes Leobardo Peña, transmitiendo desde la Ciudad de México en las instalaciones de Vive Radio. Muchísimas gracias por estar nuevamente en esta emisión, que sin duda va a ser de mucha atracción. Va a ser un tema maravillosamente enigmático, porque nuevamente vamos a tocar este tema acerca del enigmático trabajo del doctor Jacobo Grinberg. Jacobo Grinberg, un neurofisiólogo, quien estudió las neurociencias, estudió la mente, cómo se crea la realidad perceptual. Pocas personas pues saben también que no solamente estudió los chamanes, la mente de los chamanes de México. Hay una larga lista de libros que él realizó en este vasto estudio. También estudió la parte de los meditadores en Oriente, y justamente también hay un aspecto muy interesante. Cuando en los años 90 se comenzaba a hablar acerca de esta palabra que se llama Matrix, este famoso holograma, ¿no?, de información, que apenas hace algunos años comienzan a surgir este tipo de noticias, pues ya más
de una década, sobre todo de este trabajo del doctor Jacobo Grinberg. Fue uno de los iniciadores para poder ir comprendiendo este fenómeno que ocurre en nuestra realidad, en lo que sucede en nuestro propio cerebro. Y bueno, también dentro de estos aspectos del misterio que encierra incluso su desaparición allá en Tepoztlán, uno de estos lugares que he investigado acerca de muchos misterios que se encierran en este lugar tan maravilloso en Morelos, que es uno de los lugares donde se habla, ocurrió su desaparición. Pues es un lugar donde también se mezcla un poquito con este tipo del fenómeno extraterrestre. Así es que vamos a hablar un poquito también que él participó hace 37 años, para ser exactos, en un congreso de misterios y de ufología, y que se relacionaba con personajes de la talla de Juan José Benítez, de Enrique Castillo Rincón, de Salvador Freixedo, o de estos investigadores allá en los Estados Unidos como el francés Jacques Vallée, que lo recordamos por esa intervención o esa asesoría en esta película de Encuentros cercanos del tercer tipo. Pero ¿cómo se relaciona todo este tema, toda esta maravillosa gama de posibilidades que también tiene que ver con la mente humana? Pues hoy vamos a hablar de este tema con un invitado. Vamos a partir de este tema ahora desde el fondo de la aplicación. Hemos tenido aquí en la mesa a personas que tuvieron la oportunidad de conocer al doctor Jacobo Grinberg, pero hoy vamos a platicar con un gran amigo que es Alfonso González, quien es un divulgador del trabajo de Jacobo Grinberg, y es un arduo investigador, y vamos a desentrañar pues estos misterios y cómo es la aplicación de esta materia en la vida cotidiana. Hablaremos de lo que es la Matrix o campo sintérgico. Comenzamos. Esto es Enigmas 360 grados con Leo Bardo Peña. Estamos enfrentando una nueva realidad de información. Regresamos a Enigmas 360 grados con este tema sumamente interesante, enigmático, que estamos retomando ya desde hace algunos meses, en donde hoy tengo pues el grato momento de contar con la presencia de Alfonso González. Muchísimas gracias. Grato es para mí, Leobardo. Esperemos que sea de interés de todos lo que tenemos que hablar aquí. Ajá. Que a mí me sigue interesando, a mí me sigue apasionando, a mí me sigue abriendo el camino que me falta, y a ver hasta dónde llegamos. Hay muchas cosas. Bueno, les digo que Alfonso González, pues divulgador de todo lo que es el trabajo, un arduo investigador, y también pues eres uno de nuestros escuchas. También estoy muy al pendiente. ¿Estás al pendiente? Todo lo que... Déjame apagar esto. Sí, porque él pues opina, nos da todas sus referencias en cada tema, en donde nosotros pues estamos aquí abordando pues temas de conciencia, temas de interés,
todo este tipo de herramientas. Por eso tanto los especialistas que llegan a esta mesa y aportan esta parte tan importante de su conocimiento, pues también escuchar al público, a las personas que lo viven en su día a día. Claro. Y tú eres una persona que ha investigado, se ha adentrado, que ha estado en contacto con toda esta información, y pues es muy importante tu voz, tu testimonio acerca del trabajo del doctor Jacobo Grinberg. Pues yo he tratado de estar muy al pendiente de su trabajo, muy al pendiente de lo que se está descubriendo y tratando de llegar lo más posible a la mayor cantidad posible de gente en todo el mundo. Se están abriendo muchas puertas ahorita, estamos en un punto muy muy importante para que se dé a conocer Jacobo en todos los ámbitos y en todos los lugares, porque Jacobo se dedica a tratar de demostrar dónde está la conciencia que es la que crea toda la tercera dimensión. Exactamente, esta realidad perceptual como él definía. Y vamos a hacer un pequeño resumen. Para ti, ¿quién es Jacobo Grinberg? Jacobo Grinberg, un gran investigador, una mente privilegiada. Siempre pongo el ejemplo de él después de su licenciatura. Ya en la licenciatura está a cargo de un laboratorio junto con el director. Él era el asistente del director. Entonces, acaba Jacobo su licenciatura, sigue trabajando en el laboratorio y se hace a un lado el director y Jacobo se queda al mando. Después él se va a Nueva York a estudiar su maestría, nada más que le dijeron, sabes, tienes tanto acervo en tu conocimiento que no tienes por qué cursar una maestría. Uh-huh. Tú puedes irte al doctorado. En Nueva York lo mandan de la licenciatura al doctorado automáticamente. Llega un momento en el que tiene que regresarse y deja esa oportunidad, pero aquí la universidad le da la misma oportunidad y hace su doctorado en neurofisiología. Uh-huh. Y con toda la creatividad, con todas las ganas de demostrar en dónde está la conciencia y cómo se crea la conciencia a partir de la experiencia. Uh-huh. Esa experiencia que tenemos todos cuando sentimos, vemos o olemos o por medio del cuerpo, nuestra conciencia con SC capta la conciencia del campo sintérgico. Uh-huh. El campo sintérgico es un tema o una palabra muy especial o especial, ¿no? Especial, y te voy a decir por qué. El campo sintérgico nadie lo puede medir, nadie sabe cómo se mide, nadie sabe dónde está ni cómo actúa. Jacobo teoriza esto con su famosa teoría sintérgica. ¿Qué significa? ¿Qué significa síntesis y energía? Es un neologismo de síntesis y energía. La bautiza como teoría sintérgica, campo sintérgico, y yo me refiero siempre a que la conciencia no se puede medir. Uh-huh. La conciencia no tiene quarks, no tiene electrones, neones, ni taquiones, nada de eso. La conciencia, ¿qué es la conciencia? La conciencia es lo que hace que nos podamos ver tú y yo. La conciencia es información, según dice Vlatko-Vedral. Vlatko-Vedral habla de información total del universo. Jacobo dice, hace 25 años, que en este diciembre se cumple 25 años de su desaparición. Pero Vlatko-Vedral, que fue un investigador en el CERN, habla de esos campos electromagnéticos
y de la información que existe en todo el universo. Campo sintérgico lo llamo yo. Ahorita la palabra cuántico está demasiado manoseada, porque dicen en mi doble cuántico. Doble cuántico no es cuántico. El doble cuántico son los sueños. ¿Y los sueños en dónde están? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde radica tu experiencia? ¿Dónde radica tu conciencia? ¿En otro tiempo-espacio, podríamos decir? Yo diría en el campo sintérgico. En el campo sintérgico. Campo sintérgico, porque tú y yo y el aire, hay muchísima información, hay muchísima conciencia, hay mucha sintergia. La sintergia, vamos a poner como ejemplo una llanta que inflas, una cámara de bicicleta, de lo que sea. Si tú le metes aire a esa llanta, a esa cámara, va a tener un cierto grado de presión. En este caso, un cierto grado de información o de conciencia, si queremos hacer la similitud. La analogía, sí. Entonces, si le metemos más aire, va a haber más presión. En el otro lado, va a haber más sintergia. Entre más sintergia haya, hay más información, hay más conciencia. Ese es más o menos lo que podría yo decir al respecto, ¿no? Ya. Y bueno, hablando un poquito de esta parte de la conciencia, todos nos preguntamos, todos tenemos inquietudes, y una de las inquietudes que tuvo Jacobo Grinberg para adentrarse dentro de este tema de la conciencia, adentrarse a la parte de las neurociencias, ¿no? Que era una de sus grandes afinidades o su propia profesión a la que se dedicó, pues fue este evento que tuvo con su madre. Claro, ahí le afectó mucho la enfermedad de su mamá, cerebral, tenía en el cerebro un tumor. A él no le gustó esto y se empezó a obsesionar con el cerebro. Él quería ser mecánico, quería ser técnico en le encantaba desarmar cosas, armarlas, ver cómo estaban, de qué estaban hechas. De ahí, pues ve que su camino era el cerebro. Ahí empieza a juntar de estas cosas y empieza a investigar. Y se mete a la psicología y después a la neurofisiología, lo cual es una bendición para todos nosotros, porque nos damos cuenta de muchas cosas que creemos que son milagros. Los milagros no existen. O si los queremos llamar como milagros, ok, son milagros, pero los milagros los creamos nosotros. Sí, tendríamos que resignificar la palabra, ¿no? O sea, milagro. Incluso tenemos un buen amigo que es un gran investigador, Luis Ramírez Reyes, que él, curiosamente, en esta anécdota que les platico, él se curó de un cáncer de páncreas a través de la mente. Entonces él no le llama milagro, le dice milogro. Mi logro, sí, ¿no? Ese sería muy porque bueno. Es una creación de su propia realidad. Claro. ¿No? Él creó su propio campo o síntesis de energía. O en este caso hemos titulado esta charla, Alfonso, es Matrix o campo sintérgico. Es algo similar a lo que hoy en estas palabras más modernas se relaciona como algo similar o son totalmente distintos. La Matrix hablan de algo que existe, que está rigiendo a todo pues a todo lo que existe, ¿no? Pero no habla muy específicamente de algo inorgánico. Lo ponen como si fuera algo más específico, más concreto. Y sin embargo, la conciencia no es nada concreto. Es información, es conciencia. Es un cúmulo de experiencias que se vuelven conciencia y está ahí como información. Entre tú y yo tenemos una infinidad de información y nos vemos porque tu imagen se repite hasta llegar a mi retina.
aquí hay mucha información y donde más información hay es en el espacio sideral, donde ni oxígeno hay, donde no hay absolutamente nada. Allí hay más información que en tu cerebro, vamos. Sí, 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 es cierto. En lo material hay menos información que en lo espacial, que en el aire, vamos a decir, que en el vacío, entre comillas. Hemos mencionado que, y repetidamente, y es un caso que me gusta mucho ponerlo como ejemplo, es el caso de Edgar Mitchell, el astronauta, el sexto astronauta en pisar la Luna, y él decía que todos los campos magnéticos que están allá afuera, todas esas radiaciones, es información del universo, es plasma. Sí. ¿No? Es conciencia. Entonces él sentía allá afuera una expansión de conciencia, que incluso cuando llega aquí a la Tierra, pues quiere realizar pues estudios de la mente, y la NASA no lo deja. Exacto. Curiosamente, ¿no? Sí, quieren tener todo el dominio, todo el poder, toda la forma para poder manejar, o que no los ataquen, también por ahí va, ¿no? No es tanto dominar, sino que alguien u otras naciones los dominen a ello. Por eso no dejan mucho real a claro, conocer, y de eso ¿no? vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Dónde está esta parte que las instituciones no quieren, ¿no? Que este tipo de conocimiento se dé a conocer, que no desarrollemos nuestra conciencia, nuestras capacidades paranormales, como les podríamos llamar, ¿no? Hasta cognitivas, podríamos decir, exactamente, ¿no? que nos ayudan en algo. Pero en esa ayuda, en esta parte que es teórica, que podríamos hablar mucho de ciencia, de teoría, pero a ti, ¿cómo te ha ayudado el haber estudiado a Jacobo Grinberg? ¿Qué es lo que te ha dejado en la vida? En la vida me ha dejado todo, todo. Desde pequeño, desde que tendría yo 7 años tal vez, me preguntaba yo, ¿y por qué pasa esto? ¿Y por qué pasa aquello? ¿Y por qué Dios deja que choquen los coches? No entiendo. Un maestro de religión decía, es que Dios no puede hacer nada. Y no puede hacer nada porque es como si nosotros estuviéramos en la azotea y viéramos a 2 coches que van a chocar y Él no hace nada. Dije, eso no me suena. Eso es una mentira. Desde los 7 años que hice mi primera comunión. De cualquier manera, yo fui muy aferrado a la religión católica. Empiezo a conocer el libro de Pachita, y por medio del vecino de mi hermana, porque mi hermana estuvo enferma de cáncer, fuimos a ver al hermanito. Ya a lo mejor hablamos al rato del hermanito. Eso. Ya Pachita ya no existía. Y empiezo a leer a Pachita. Veo que Jacobo, este vecino, debo contarte, que habló con Jacobo y le dijo, oye, ¿es cierto lo que tú estás escribiendo aquí? Porque no te creo. Cuando quieras platicamos, le dijo Jacobo. Se vieron, y aún así, este amigo, este vecino de mi hermana, no creía. Ya también te conté. Bueno, estamos hablando de ahorita, de lo que ha pasado y por qué me atrapó Jacobo. Exactamente. Empiezo a leer a Pachita y veo, esto me resuena, esto funciona. Sigo leyendo, vi que no había libros de Jacobo. Y las curaciones, ¿qué son las curaciones? Las curaciones, ¿por qué no nos cura Dios a todos? Me pregunto. Si el mundo está tan mal, ¿por qué no nos cura y por qué Dios quiere hacer esto? Me llaman loco, pero Jacobo también dice que Dios es otra cosa. Siempre digo, Jacobo era judío, yo soy católico, pero me he dado cuenta de que ninguna de las 2 religiones te dice dónde está. Cuando te empiezas a meter a la cábala, empiezas a meterte un poco más. Jacobo estudia mucho lo de la cábala. Tiene ascendencia judía. Sí. Va a salir algo que
que les va a impactar a todos. Ya después veremos, ¿no? Ahorita no les adelanto nada porque no, es un secreto. Entonces empiezo a ver que todos los libros que tiene Jacobo los tenía yo que conseguir. ¿Dónde los consigo? Me doy cuenta de que existen, pero ¿dónde existen? Pues deben existir en algún lugar. Empiezo a leer Conacid, empiezo a leer IMPEC, empiezo a leer Estucha, empiezo a leer que puedo conseguirlos en las bibliotecas de la UNAM y en todas las bibliotecas del DF. No es fácil tener esos libros todos. Me pongo a recopilar todos los libros, a copiar los libros, y me doy cuenta de mi realidad y la realidad de todos, la realidad de la tercera dimensión y del universo y de del campo sintérgico, vamos a decir, ¿no? Me suceden milagros a mí. Me cura un amigo, el hijo de una amiga, me cura una parálisis facial periférica en 4 minutos. Wow. Me pone las manos arriba. Yo no sabía que este amigo, 35 años, podía hacerlo, pero eso desde que nació podía hacerlo. Entonces me da un regalito poniéndome las manos y curándome en 4 minutos. Ya había yo tratado limpias de huevo, brain spotting, acupuntura, ya me ardía la cara, pero yo no podía quedarme con la cara chueca. Seguía lloviendo, me iba a ir a Oaxaca a que me curaran la parálisis porque de plano no se me entendía. Y en 4 minutos dice: ven, siéntate aquí, me pone las manos en la cabeza, empieza a hablar en lenguas, y 4 minutos después estaba yo ya moviendo la cara, lo cual casi lloro, de la alegría, porque yo no podía quedarme así para siempre. Hay gente que se queda así para siempre. Claro. Nadie los puede mover. Un superavance. Exacto. Y en 4 minutos me deja bien. Wow. ¿Qué hizo el milagro? La energía, la conciencia, la información que la canaliza por medio de su cerebro hacia mí. Yo la acepto sin traumas, sin trabas, sin ningún pensamiento, tratando de no pensar en nada, y se da el milagro. Como decías tú, el milagro. El milagro, como dice Luis Ramírez Reyes, sí. Porque al final de cuentas, el haberme dejado que pasara eso, pues es mi logro. Claro. Nosotros creamos la realidad. Esto es muy, muy interesante enfatizarlo, ponerlo así sobre la mesa, porque muchas veces hablar de la energía suena muy esotérico, muy místico, sí. Pero recordemos que las partes místicas provienen de la ciencia. Sí, sí, bueno, la ciencia la hacemos nosotros de las partes místicas, exactamente, ¿no? Esa es la fuente, el origen. Entonces, sí. Has dicho algo muy importante, que es un testimonio en donde no es hablar superficialmente, muy aéreo, ¿no? Todo este conocimiento, sino que realmente se puede lograr, claro, porque tienes un testimonio. Sí, tengo varios testimonios, he visto varias cosas. En mí mismo yo he podido sanarme de bolitas que me salen, desaparecen al día siguiente, metiéndolo. Hay aquí algo muy importante. Cuando tú sanas, no es porque reces, tienes que orar y realmente creer que te vas a sanar. Debes tener un gran grado de certeza. Exactamente. La certeza es muy importante, la que hace que tú te sanes. Si tú dudas, ya estuvo que no va a haber nada. No hay ese efecto. Que esa es la parte del chamanismo, por ejemplo, que estudió Jacobo Grinberg. Claro. Los mismos chamanes dicen: ahorita no te puedo atender, ahorita no te puedo sanar. ¿Por qué? Porque ven que hay una cierta resistencia de la persona, del sujeto, porque no cree.
Ujú. Entonces el chamán no puede pasar esa energía o esa energía, esa información. Habría que... Y obviamente hablamos de los chamanes en un símil, porque chamán no es aquí un término americano, es de Siberia, Sí, pero es un término que conocemos como los sanadores, los hombres medicina, ¿no? los que saben. Los que saben. ¿Y tú has tenido la oportunidad de tener ese contacto de alguna experiencia con chamanes, con hombres medicina? Hombres medicina, no, bueno, yo podría decirte que en cierta forma a que llamamos chamanes. Ujú. Es un chamán que es el que sabe, el que te da consejo, pero pues eso también son los sacerdotes Ujú. católicos, los rabinos, y ellos no te sanan, físicamente no te sanan, Ujú. pero saben, o sea, la sabiduría viene en otra forma, en otra circunstancia, Ujú. de otra índole es Ujú. su sabiduría, ¿no? Entonces, pues chamán podremos ser todos. Esa es la otra parte, y muy bien dicho, nosotros podemos ser los curanderos. Exactamente. Y por cierto, mandamos un saludo también ahí a nuestro amigo Mario Higuera, que es fisioterapeuta, que precisamente él dice, yo no soy fisioterapeuta, no soy médico, yo soy un curandero. Exacto. Es mejor, ¿no? Claro. Un curandero o un sanador. Exactamente. Cualquiera de las dos cosas. Ujú. Sí, me parece estupendo. el Entonces, término. a través de la mente uno se puede sanar, pero también existe el auxilio de estos hombres o mujeres con medicina que tienen ese conocimiento que investigó tan profundamente Jacobo Grinberg. ¿Hay cuántos tomos que hizo? 7. 7 tomos. 7 tomos. Que realizó acerca de los chamanes de México. Ujú. O sea, es un estudio, pero... Entre ellos está Pachita, ¿no? Extraordinario, Precisamente el libro exclusivo de Pachita. Ujú. Hablemos un poquito de Pachita, de lo que sabes de Pachita. ¿Qué sé de Pachita? Pues sé algunas pocas cosas más. No gran cosa, porque Pachita, cuando yo me entero, pues ya había muerto Ujú. Pachita, ¿no? Pero Pachita es una persona que la visitaban actores, Ujú. Políticos. políticos de gran alcurnia, peso, ¿no? sí. Sí. Hay algunos otros en Oaxaca que existen, que tenemos que ir Ujú. a verlos porque hacen cosas parecidas a Pachita, ¿no? Pero aquí en la Ciudad de México no hay. Ujú. No he localizado curanderos, pero realmente chamanes como Pachita, no sé A ese dónde nivel, ¿no? exista, sí, no sé dónde estén. Ujú. Creo yo que en Oaxaca hay varios. Dentro de sus investigaciones de Jacobo Grinberg habla de algunos chamanes que podrían hacer lo mismo, ¿no? Sí, por ejemplo, los graniceros que se dedican más bien al tiempo, Ujú. cosechas y todo esto. ¿Por qué logran hacer esto con el tiempo? Porque el tiempo, las nubes, el sol, todo eso es en cierto grado lo mismo que un ser humano. Ujú. Este amigo, por ejemplo, ha sanado animales. El que me curó la cara Ujú. ha sanado animales. Entonces todo es lo mismo, todo es conciencia. Tú puedes interactuar con el tiempo, con los animales. Jacobo va a empezar a estudiar los delfines. Ah, ok. Ya después nos meteremos a los Cierto. extraterrestres, que eres un... Que ese es un eres tema, ese es un tema gran, también muy un difícil. gran Vamos a dejarlo ahí. ornitólogo. Velo dejando No se tú vayan, como, ¿no? claro, Sigan con nosotros. es una maravilla. Jacobo había tenido contacto, por ejemplo, en este lugar donde pues está el enigma de su desaparición, Ujú. que es Morelos. Sí. Y estudió un poquito ese acercamiento con don Lucio, ¿no? con don Lucio, Ujú. que vivía a unos 300, 400 metros de su casa. Ujú. De su Ah, casa muy cercano. donde él vivía junto con su segunda esposa, Ujú. Teresa. Su desaparición, sí, como tú dices, es un enigma. Yo tengo algunas vistas, algunas información que tengo que confirmar. Ujú. Tengo que corroborar porque tampoco la puedo echar así como así, ¿no? Ujú. Si no tengo los pelos de la burra en la mano, no puedo hablar
Entonces, en cuanto tenga yo algo, ya lo veremos. Ya lo veremos, porque Sí. se dice que él había desaparecido, y esto es algo público, lo hemos escuchado de su propio testimonio de su hija, Stusha, ¿no? Grimberg, quien es, y la recomendamos bastante, que es una pues cantante, una música Estupenda. una artista musical estupenda, de pues cantos nativos, por ejemplo, le podríamos llamar. Sí, compositora Y también. ella radica también allá en Tepoztlán, En Tepoztlán. curiosamente. Y acaba de regresar de Argentina, de un gran festival de música autóctona, Ujú. y reunieron a mucha gente de muchos países. Ajá. Excelente. Me llama mucho la atención, Alfonso, porque Sí. este lugar que menciono, y le escuché también a Stusha en algunas entrevistas, que su padre había desaparecido en un lugar de Totolapan, Morelos, Por ahí, Por ahí, ¿no? Es cerca, una por ahí cerca. cerca también está Nepopualco. Nepopualco, que lo que se me hace muy curioso es Totolapan, que es esta área de Morelos, Sí. es uno de los 33 municipios de Morelos. 33. Nada más. O sea, es un número muy mágico, ¿no? Y es cabalístico y muchas cosas que, pues, como menciono, Jacobo era de ese linaje o esa Claro. ascendencia judía, ¿no? Sí. Ujú. Se fue a investigar a Israel. Ujú. Hay una foto por ahí de, Por cierto, sí. de Jacobo Ujú. en Israel, muy bonita. Además, me gusta mucho esa foto. Ujú. Y precisamente fue a ver a los cabalistas, a investigar algunas cosas. No sé exactamente qué fue a investigar, Ujú. pero hay algunas cosas muy, muy importantes, y después ya hablaremos de algunos números que tengo por ahí, Ujú. que vale la pena verlo cabalísticamente. Me llama mucho la atención porque dentro de algunos análisis que he hecho para estudiar, como la Misión Sagrada de México, que un poquito tras cámara le mostraba mi trabajo a Alfonso acerca del rol cósmico de México, esta relación que tiene mucho los judíos e incluso los tibetanos, ¿no? Porque también Jacobo estuvo por allá estudiando la mente de los meditadores. Sí, ¿no? estuvo 6 meses en la India, pues visitando ashrams Ashram, exactamente. y buscando a su ser. De eso se trata el libro En Busca del Ser. Ujú. Es un libro muy introspectivo de toda la gira que hizo él en la India. Ujú. Maravilloso libro, maravilloso libro, que ojalá lo pudieran conseguir, porque ya no está editado, ya no se ha reeditado, ya no sé eso, pero lo pueden conseguir. Si yo lo hice, cualquiera puede. Ujú. Porque son alrededor de unos 50 libros los que dejó. Mira, realmente son 46 libros, Ujú. más Más o menos. infinidad de publicaciones, pero reales son 46, 47 libros, aparte de sus 2 tesis, Ujú. que yo los considero libros porque son muy importantes también. La tesis de licenciatura y la tesis de doctorado. Ujú. Entonces son 2 maravillosas obras también, que hay que tenerlas. Yo tengo la de doctorado, me falta la de licenciatura, que ya estoy por conseguirla, Ujú. nada más cuestión de tiempo. Y si son alrededor de esos 50 libros, alrededor, Ujú. ¿se pueden conseguir o cuáles son los que todavía se pueden conseguir, por ejemplo? Mira, conseguir Stusha tiene 6 títulos nada más, Ujú. que yo me encargo de distribuirlos. Exactamente. Los que quieran, pues en la página los tenemos, ahí está, y en el archivo de Facebook hay mucha información y Ujú. muchos libros que pueden leer. Ujú. Para empezar, son cerca de 8 Ujú. libros. Me dicen, ¿y qué más libros tienes? Mira, cuando acabes de leer los libros del archivo, que son muy importantes, y cuando empieces a adentrarte en todo lo que tiene el sitio de Facebook de Jacobo, te vas a maravillar de todo lo que hay. Claro. Entonces, no es tan necesario los libros en físico. Yo tengo 6 importantes, muy importantes, pero, y Stusha, vamos, no los tengo yo, me los da a mí para distribuirlos. Estamos en mancuerna con esto, ¿no? Ujú.
Pero es muy importante que se metan a leer los libros que tenemos en los archivos. Algunos los vendo. Bueno, los vendemos. Sí, están a la venta, claro. Sí, los distribuimos. Algunos de los que están ahí. Pero lean esos, con eso se van a maravillar y su vida va a cambiar. Haz de cuenta que yo me hubiera metido a una logia o a algún convento a leer los libros de Jacobo. No sabes cómo me cambió la vida leyendo nada más los libros de Jacobo. Claro. Ahí te das cuenta de tantas mentiras que te dicen las religiones. Ahí te das cuenta de que tú puedes crear los milagros. Yo les digo, Dios no crea milagros. El que los hace eres tú. Claro. Dios está ocupado en otras cosas. Dios creó ese es mi postulado. Dios crea a la latiz, de la latiz salimos nosotros, de la conciencia nace la materia, nacemos nosotros, pero Dios no está al pendiente de nosotros. Nosotros interactuamos con esa latiz, con ese campo sintérgico, que yo le llamo campo sintérgico, no le llamo campo cuántico, porque no existe el campo cuántico en esto de la conciencia. Y es muy difícil que algún científico quiera entrar a este tema. No es fácil, no saben por dónde abordarlo. Saben cómo funciona, pero no saben cómo bueno, más bien, saben los efectos, pero no tienen las causas de todavía la conciencia. Es un campo fértil para la ciencia. Totalmente. Desafortunadamente, como hemos mencionado, no sabemos qué haya pasado con el doctor Jacobo Grinberg, pero quedó truncado esta difusión y este conocimiento, ¿no? Esta teoría, que ahora algunos científicos le están dando la razón a Jacobo en su teoría de hace 35 años. Él empieza con esto pues desde que sale, 76, en su primer libro, que es de poemas, historias y cosas de estas, ¿no? Pero después empieza a meter un poquito más y más y más, hasta que dice, por aquí nos vamos, por la conciencia, que es la que realmente crea todo. Crea todo. Los últimos investigadores que han estado viendo esto, Rupert Sheldrake, por ejemplo. Los campos mórficos. Exacto. Jacobo las bautizó como bandas sintérgicas. Es lo mismo. Y eso es hace 35 años, habría que ver exactamente, pero aproximadamente más menos, 35 sí, porque años. Rupert Sheldrake era por los 80, ¿no? A mediados de los 80 cuando saca esta teoría del campo mórfico. Y hablando de este campo mórfico y del trabajo del doctor Grinberg, hay títulos como La meditación, ¿no? Meditación autoalusiva. Es una maravilla. Ahorita estamos Ruth Cerezo está dirigiendo esta meditación autoalusiva, y no saben, yo soy muy duro para meditar, pero me ha logrado meter a estados tan importantes, y así tiene mucho poder. Ruth, alguien decía, es que no se trata de poder, no, de poder hacer, no de poder manejar a la gente. Así lo entiende mucha gente, como yo tengo el poder de deshacerte. No, tiene el poder de lograr cosas. Claro. Igual que Jacobo, sí, la capacidad hablemos de capacidad, el poder de capacidad. Claro. Entonces, hay mucho poder. Hay un libro maravilloso que se llama Psicofisiología del Poder, y habla precisamente de esto. Habla de cómo el guía en grupos obtiene esta energía y crece tanto el grupo como el guía. Y es esa energía que se conjunta y logran cosas maravillosas también, ¿no? Habla de los mayas, habla de varias pirámides. Es maravilloso este libro, Psicofisiología del Poder. Cuando hablamos de meditación,
meditación a veces se toma como algo que viene de Oriente, que se nos enseñan a través de mantras. Aquí tenemos nuestra propia cultura, la propia atención, ¿no? Sí. Nuestras propias culturas. No se llama meditación como tal, pero sí existen estos mecanismos. No tenemos como sociedad, y sobre todo con esta parte de la invasión europea, no tenemos esa disciplina como la tienen en Oriente. No, y menos en una ciudad. Exactamente, y me llama mucho la atención esta parte o esta técnica que manejaba el doctor Jacobo Grinberg y que hoy ustedes están aportando y están dando a conocer, que rompe ese paradigma, ¿no? Como ahorita me vienes diciendo, yo no soy tan afecto, soy un poco duro, ¿no? Pero muchas personas que nos ven podrían decir, no, yo tampoco me puedo concentrar tan fácil. Muchas. Pero entonces existe una técnica o un conocimiento que sí nos puede generar pues estos estados de conciencia, estados de armonía, ¿cómo les podríamos llamar? Estos estados, vamos a llamarlo fácilmente meditativos. Meditativos. ¿Sí? ¿Cómo empieza tu conciencia a expandirse a partir de concentrar los diferentes órganos, diferentes sentimientos, y todo eso lo va conjuntando? El mismo Jacobo lo explica, ¿no? ¿Cómo es posible parar el tiempo, expandir el tiempo, juntando diferentes tiempos? La conciencia, la expansión de la conciencia. ¿Cómo se da esto? Por ejemplo, para crear una experiencia, por medio de la vista, se necesitan 40 milisegundos. Desaparece en 40 milisegundos y entran otros 40 milisegundos. Cada sensación, haz de cuenta que es ¿cómo le llaman? Fotogramas de las películas. Es un pedacito que dura 50 milisegundos. Actualmente he visto que con aparatos más modernos han logrado ver que son 40 milisegundos, no 50, la vista. Porque lo análogo que estás viendo, que eres tú, la computadora, eso análogo pasa a la retina la transforma y la pasa en forma digital al cerebro. El tacto, cuando tocas algo, automáticamente pasa en forma digital. No hay ningún órgano que transforme. El tacto tarda en llegar al cerebro 30 milisegundos. Entonces más rápido. Cuando esas sensaciones las logras juntar, tu conciencia empieza a expandirse. Exactamente. Esos milisegundos, los órganos, todo actúa en diferentes vibraciones. Esto, si los llegas a juntar, que es lo que hace la meditación autoalusiva, no te dice, vean un campo, piensen en un campo verde y que hay una puerta. No. Aquí es, concéntrense en su respiración para que tengan una guía. Y de ahí vamos a empezar a juntar todos los tiempos de todos los órganos, de todos los sentimientos, y de ahí empezaremos a expandir la conciencia. Y entonces esa expansión del presente, que hay otro libro que se llama así, esa expansión del presente nos hace volar y lograr las cosas que queremos lograr, claro, ¿no? Porque ahorita lo que observo al escucharte es, hay una síntesis nuevamente. Claro. Y se vuelve a generar este concepto de la sintergia, es la síntesis de poner atención de toda la energía de mis órganos, sí, concentrada en una focalización, y entonces algo surge. Habla mucho Jacobo de los algoritmos, y eso ¿qué es la latis? Es un algoritmo. La latis es un término matemático, sí, claro, en francés, por cierto. Y algoritmo es, en la más simple expresión, decir muchas cosas. O sea, en una fórmula se reúnen muchos algoritmos, muchos logaritmos, mucha información. Entonces, cuando nosotros juntamos la conciencia, cuando expandimos la conciencia, es un algoritmo.
Y Jacobo habla mucho de los algoritmos, que es una cantidad de información hecha un punto. En un cuanto máximo, mínimo de espacio, ahí hay conciencia. El cuanto mínimo de espacio es la cantidad que quieras, la más pequeña en el espacio, ahí hay conciencia. Ahí es donde está la diferencia entre cuántico, el quantum, Claro. y la conciencia. Claro. Porque una es la información y otra es lo que vive dentro de esa información. Exactamente, sí. Los quarks tienen conciencia, las piedras tienen conciencia, el aire tiene conciencia, todo tiene conciencia, pero no se puede medir, ni ver, ni saber actualmente dónde está. Por eso es que no es cuántica. Claro, es intérgica. me suenan muchos términos chamánicos. Sí. Lo que nos dices, sí. No, y ahorita sí. se maneja el cuanto que da gusto. Es mucho Es muy- tecnicismo, ¿no? Es técnico. Es técnico y es muy comercial. Es muy fácil divulgar esto. Es que es cuántico, tu conciencia cuántica. Espérate, no, la conciencia no es cuántica, es intérgica. Y estoy machacando eso, pero no es cuántica, ¿la puedes medir? No, un quark tampoco lo puedes medir, pero sabes que ahí está. Y lo han podido desmenuzar del electrón, ¿no? Pero la conciencia no. La conciencia no se puede desmenuzar. Ya. Ahí es a donde tenemos que llegar para poder manejar a voluntad lo que queramos. Claro, ahí es donde creamos precisamente esa realidad. Y algo tan importante que nos dices dentro de esta mecánica es tener la suficiente certeza. Sí. Porque 1 miligramo de duda, entonces ya no se crea realidad. Nada, nada. ¿Por qué sacaba Pachita corazones del aire? Hablemos de Pachita, por qué? ejemplo. ¿Por qué lo hacía? Pues porque tenía la certeza de que lo podía hacer. Y ella entraba a un estado de certeza cuando estaba en trance, vamos a decir trance, cuando llegaba Cuauhtémoc y la poseía, ella estaba en un estado de certeza donde podía hacer lo que quisiera. Eso es bien importante, Leobardo, muy, muy importante, porque cuando tú tienes la certeza, puedes encontrar lugar de estacionamiento donde quieras. Aunque Claro, esté así. claro, el claro, coche, sí. encuentras un estacionamiento y a mí me pasa. Me decía una amiga angelióloga, es que tu ángel te está diciendo dónde. Bueno, ok, mi ángel está diciendo todo eso, ok. Pero es el estado de certeza de que lo voy a encontrar. Claro, hasta mi propia intuición puede ser ese propio ángel. O sea, ese ángel soy yo mismo, puede ser, ¿no? En esa Sí, parte divina, claro, tal vez, claro, ¿no? que en Podemos cierta interpretarlo. En cierta forma, algunas personas hablan de el doble. Por ejemplo, se ha hablado, ¿El doble? hemos hablado del doble Del cuántico. doble, sí. Que el doble no es cuántico, tampoco, es intérgico. El doble cuántico no existe, porque no lo puedes medir. Lo ves en sueños, ves a los ángeles, pero no lo puedes medir, ni te puedes dar cuenta en dónde está en tu cerebro. Cuando duermes, tu inconsciente es el que trabaja todo esto. Y desde tu inconsciente, como te decía al principio, es donde puedes manejar las cosas. Claro. El doble sintérgico es tiene en uno de los libros de los chamanes, Jacobo tiene como subtítulo el doble, así se llama, el doble. Entonces tú, cierto. si tú lees todo esto, empiezas cierto. a ver lo que se está manejando ahorita y dices, es que eso lo dijo Jacobo hace 35 años. No, y los propios, y esto lo he escuchado en los propios hombres medicina, ¿no? Aquí hemos tenido un gran maestro amigo, que es el maestro Hashke Yilnaya, que dentro de la tradición ancestral, porque estamos hablando de más tiempo de lo que se ha adquirido en esta parte, que le hablan exactamente del doble, y en término del náhuatl se le llama chipagua, que es como su doble chispa, por decir algo, ¿no? Pero es conciencia. Es conciencia. Los graniceros de Morelos, por ejemplo, no tienen a Cuauhtémoc, tienen a los rebaños de colores. Ellos se comunican con los rebaños de colores, no con Cuauhtémoc.
Entonces, otros se comunican con las estrellas, otros se comunican con las nubes, se van, en los chamanes viene todo eso, ¿no? Claro, claro. Dentro del tema de Pachita, que también es apasionante, es un gran enigma, un gran misterio, que una mujer pues abra el cuerpo, ¿no? Abra el cuerpo, saque los órganos enfermos y de algún lado saque un órgano sano y lo trasplante sin ningún tipo de asepsia, cirugía. Ajá. Algo totalmente para nuestra conciencia y para la medicina increíble. Ajá, sí. Pero aquí hay dos cosas, Alfonso. ¿Tú qué opinas en el sentido de por qué la necesidad de tener al hermanito Cuauhtémoc y la otra, la parte de la certeza, que podría ser cualquiera de nosotros teniendo la certeza, lo podría ser? Aquí, ¿dónde encaja estos dos aspectos? Uno, necesitar algo simbólico. Necesitar confiar en alguien, en lo que tú crees. Desde tu punto de vista tridimensional, con tu cerebro, necesitas una guía, un guía. Y cada quien tenía su guía. Pachita, su guía era Cuauhtémoc, pero era el doble que tenía ella misma. Ella crea a estas personas. Ella, vamos a decir, se conecta en un campo, en una banda sintérgica. Su punto de encaje en esa banda sintérgica está Cuauhtémoc. Y de ahí se conecta, y ahí es donde lo ve ella, ahí es donde lo crea, y de ahí lo jala. Ese es el mecanismo. Los graniceros de Morelos se conectan con los rebaños, y según el color del rebaño con que conectan es lo que van ellos a dar a sus pacientes. Es algo muy extraño eso. Habría que estar con ellos, claro, y meterles, pero no es fácil sacarles. No es fácil sacarles la información, y muchas veces no es porque los chamanes no quieran, sino porque no saben expresarlo. No se puede expresar, porque esa es una experiencia que tienen ellos, pero no la pueden plasmar en palabras, por lo mismo no les entendemos. Claro. Entonces son sus experiencias que llegan de la conciencia del universo. Conciencia con C, porque conciencia con ese C es la que tienes tú, la que tú creas, la que tú manejas, y la conciencia con C es la que existe en todo el campo sintérgico. Eso es muy, muy importante también. Son detallitos que tenemos que ir ajustando. Exactamente, ajustando para no hacernos bolas, para no decir, pues, el Pramayana y el Cuauhtémoc y los mayas y aquellos los incas, y empiezas a diversificar las cosas de tal forma que después ya es un holismo terrible, ¿no? Es totalmente... te haces bolas. ¿Podríamos entonces entender esta ciencia que utilizaba el Maestro Jesús en sus milagros, entrar igual que Pachita en ese campo sintérgico, en ese campo informacional o en ese holograma, ¿no?, de información, en donde podría crear también otro tipo de realidad? Jesús así lo hacía. Jesús así lo hacía. Él mismo dice, ¿por qué cuando Pedro se baja de la barca y camina sobre las aguas, si tú te acuerdas, le dice, se hunde, y le dice, ¿por qué has dudado? Ah, claro, cierto. Por eso te hundiste, porque no tenías la certeza, ni creías que podías caminar. Cuando te ves en el agua, dices, es que esto no se puede. Pues no se puede. ¡Pum! Se hunde. Ahí es donde él mismo decía, tu fe te ha salvado. Él no decía yo, o decía mi padre. Pero a final de cuentas dice, tu fe te ha salvado. Puedes ir en paz. ¿Qué nos dice eso? Pues
lo mismo que dice Jacobo, lo mismo que así hacen los chamanes, la misma certeza de la que te hablo. Ruth Cerezo siempre pone el ejemplo del abejorro. Ah, sí. Aeronáuticamente no se puede volar, no, el abejorro no puede volar. Unas alitas redondas, chiquititas, que dice Ruth, si supiera que no puede volar, no volaría. Sí, es como el efecto Dumbo, ¿no? Créelo. Ándale, créelo y volarás. Y volarás. Que por cierto, Jacob no volaba, pero cuando meditaba, se levitaba. Eso sí, porque tenía una expansión de conciencia tan fuerte que lograba, y en uno de sus libros lo dice, una vez que desperté, bueno, me di cuenta, me dijeron que estaba yo en 45 grados levantado. Estaba levitando. Eso es expansión, eso es certeza, eso es expandir la conciencia. Es por eso que incluso el efecto también de la religión, que ejerce también un poder de fe, de transformación, de certeza, porque también hay religiones que lo creen tal cual, y es como esa parte como muletilla, ¿no? De alguna forma, o sea, necesitan una creencia para poder ejercerlo. ¿A qué voy con esto, Alfonso? Porque esto me remite también a las personas con los estigmas, ¿no? Claro. Hoy también que algunos estigmatizados se dedican a la parte del contactismo, extraterrestres, y es una mezcla también un poquito rara, ¿no? Pero estas personas que han tenido estigmas en el pasado también han generado eso que se llaman milagros, o sea, sanaciones, etcétera. Pero es nuevamente esa creencia, esa certeza para poder ellos interactuar y crear una realidad. Claro. Una es la realidad que nosotros creamos, pero entonces ¿cómo se crea la realidad para que mi realidad entre en la tuya y tú puedas ver ese fenómeno? Cuando yo deseo que tú veas, es una especie de meditación. Tú me permites a mí, te abandonas y me permites a mí entrar en tu campo sintérgico, en tu campo más cercano. Yo puedo ver y sentir lo que tú estás sintiendo, ¿no? Bueno, eso mejor no lo cuento. Pero hay forma, por ejemplo, de que tú estás escribiendo algo y yo me doy cuenta de que estás escribiendo porque tú me permitiste entrar a tu campo sintérgico y ahí me estoy dando cuenta que estás escribiendo. Tú me estás permitiendo entrar. Si tú no me permites, yo no puedo entrar. Claro, yo debo tener la capacidad para poder hacerlo, ¿no? Claro. Pero si tú no me lo permites, no entro. Y esto es real, ¿eh? Esto es real. Podríamos decir que no es creíble. Cuando le he platicado esto de mi afección a gente muy católica, ya grande, me dicen, es que no lo creo. ¿No crees que me curé? Sí, no creo que te hayas curado. Pero yo no te estoy diciendo mentira. No es que te diga, no me digas mentira, pero pues y ya no saben qué expresar, no me creen, porque sus paradigmas están muy aferradas a ellos y no me dejan ni siquiera platicar qué es lo que le pasaba a Jacobo. Todos la atacaban porque no le creían, y sin embargo lo demostraba y no le creían. Cuando vas con Pachita, Pachita te cura, era muy poderosa. Pasa mi niño con amor, hacías todas sus operaciones. Es impresionante. Es impresionante. Me comentabas que ibas en búsqueda de Pachita, pero ya ya sí, por desgracia. Estaba su hijo, ¿no? Porque también se ha hablado que su hijo había pues heredado como estas capacidades
¿Sucedía lo mismo? No. No sucedía. No, eso no es Quedó cierto. en un mito, en una Quedó en un leyenda mito, urbana. sí, quedó en una leyenda urbana de que el cura y ahora Israel. Exactamente. Israel que se murió, que yo no creo que se haya muerto el hijo de Pachita. Al Ok. que le tocaba era Memo, no Enrique. Ok. Y Enrique es el que toma ese lugar. Ujú. Enrique, una amiga fue con él y la curó del corazón, pero traía una abertura como de 10 centímetros en el pecho. Ujú. No, lo que pasa es que agarraban, la llevaban con un cirujano, el cirujano la operaba y luego la ponían ahí y decía que él había curado, ¿no? Pues no, Pachita no hacía eso. Ujú. Pachita era indirecto. Sí, Pachita no dejaba cicatrices, no dejaba cicatrices. ¿No dejaba cicatrices? No, nada, pues Jacobo caray. saturaba. Jacobo saturaba, no sé si te acuerdas que en el libro de Pachita le decía Pachita a Jacobo, satura mi niño, satura, porque estaba desangrando la persona. No se dice satura, Pachita, le decía a Jacobo. ¿Usas hilo? ¿Usas aguja? Entonces satura, no sutura, es satura. Así lo bautizó Pachita. Pero el hermanito no, bueno, Enrique, Ujú. sí dejaba cicatrices. Ujú. Y las personas que se curaban, que yo estuve ahí en una de las sesiones, bueno, a la gente que estaba esperando, decía, es que me curó porque esto, y sentía yo, ellos fueron los que creyeron en Enrique, y ellos fueron automáticamente lo que sanaron. Ahora, dan plantas, que eso fue lo que le quitó a mi hermana, plantas y caracoles asados. Le quitaron la necesidad de ir al Seguro Social a que le inyectaran opiáceos contra el dolor. Yo estaba en las últimas. Nunca más volvió a necesitar una sola inyección y nunca más le volvió a dar dolores. Ujú. Tú sabes que es muy doloroso. Sin embargo, con las hierbas y los caracoles de los que están oyendo atrás de las cortinas, están haciendo vamos a decir, las pociones Ujú. y dando las medicinas. Esos sí son muy buenos, muy buenos, pero en operaciones es muy diferente. Ujú. Y eso de las pociones y curanderismo y demás, eso lo hacen otras personas que están ahí. Ujú. Y quedaron muy pocas evidencias, por ejemplo, no se grabó, no se filmó, tú sabes que haya grabaciones de Pachita. Yo solamente Sí. encontré una Ajá. y de un médico Sí. que tenía, me parece que igual un cáncer de páncreas o algo así, y médico, se resistía, hay ese testimonio, es el único que he encontrado en internet, en donde él decía que pues no creía. Ujú. Entonces dices, me voy a morir porque el páncreas es fatal, ¿no? Sí. Y pues lo convencieron con Pachita todavía, y él da el testimonio de que lo abrieron, o sea, sin anestesia. Ajá. Lo abrió, él solamente sentía como un adormecimiento, Sí. y después solamente sintió que lo volvió a envolver a fajar, ¿no? O sea, de alguna forma vendar, Sí. con algodones y con vendas, Ujú. que se quedó a dormir y después él solito se fue a su casa. Ajá. Entonces, de esa talla son los testimonios Claro. que pueden sonar, cualquier científico o médico nos colgaría, ¿no? O sea, Sí. nos matan en la Inquisición porque es algo que realmente es inverosímil. Sí, Ujú. sí, no es creíble, Ujú. no es creíble. Este personaje, el vecino de mi hermana, Ujú, llevó a una amiga que le detectaron tumor en el cerebro. ujú. Ya le daban 6 meses de vida, ya sabes cómo son los médicos, ya te vas a morir Ujú. y te mueres. Si lo crees, te mueres. Si no lo crees, tienes posibilidades de sanar. Ujú. Entonces llevó a su amiga con las radiografías y todo del tumor, le dijo, pum, pum, pum. Él sí la llevó con Pachita, Ujú. la puso en la cama, se le dejó ir con el cuchillo en el cerebro e hizo como que abría, hizo como que le quitaba el cerebro, él dice que hizo, porque sí entró, sacaba el tumor, como lo describe Jacobo, sacaba el tumor, lo dejaba en una bolsa negra y la cerraba.
No sé si estaba Jacobo, no, Jacobo no estaba porque hubieran intercambiado palabras, ellos dos, mi amigo y Jacobo. Dice que cuando se fue Pachita, cuando la dejaron un rato sola, él se quedó con ella y se levanta. En la mesa había un humo azulado, medio brillante, estaba ahí. Y sigue sin creer. Este vecino sigue sin creer lo que vio. Es increíble el cerebro, la gran maquinaria que nosotros tenemos. Pues sí, pero no manejamos, no manejamos al 100%, manejamos al 30% o al 10%, creo. Sí, va por ahí entre un 10, un 12% ahorita de alguna forma estadísticamente, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros llegamos a expandir al 100% esa conciencia? Estaríamos muy cercanos a los extraterrestres. Exactamente. No sé si ustedes, todo el público que nos escucha a través de la radio y que ve este en vivo, recordará esta película que se llama Sin Límites, ¿no? De Bradley Cooper, ¿no? En donde él tomando unas pastillas genera pues algo en sus neuronas que lo vuelve súper inteligente, ¿no? Y desarrolla el 100% de sus capacidades. Y de ahí proviene una película más contemporánea que se llama Lucy, por ejemplo, ¿no? En donde es exactamente la misma, el método, ¿no? Es por ingerir unas sustancias que se han descubierto y ella precisamente hace esa síntesis. Ella se convierte en una supercomputadora, ¿no? Sí. Pero que no es información cuántica, no es información física, sino se convierte en conciencia y puede mimetizarse, puede generar realidades, ¿no? Que las pueden ver otras personas. Entonces estamos hablando de ese tipo de concepciones. Precisamente porque, como te decía yo, el inconsciente es el que maneja todo esto. No es el consciente, tienes que creértelo. El inconsciente es el que maneja estas situaciones. Entonces, imagínate si podemos manejar el inconsciente, pues es lo que tú dices. Podemos tener superpoderes. Pero el poder más importante es de esta presencia que lo podemos realizar, ¿no? O sea, no necesitamos más que esa conciencia interna de que somos co-creadores, porque mucho se habla también, ¿no? Dentro de este tema holístico, no, somos co-creadores, pero hay otro tema más profundo, o sea, se tiene que concientizar, se tiene que sensibilizar para poder hacerlo. Te lo tienes que creer. Exactamente, es mucho más fácil. Vamos a ir a una breve pausa, no sin antes pues saludar a todas las personas que nos están escuchando, como Alfredo Castillo, Javier Peña, Celina Pérez desde Guadalajara, Martín Carrillo, Marlene García Valdeolivar, que nos están escuchando desde el sur, desde Cancún, Fernando Martínez, Beatriz Guzmán, Cintia Calva, Montserrat Mayosa, de allá de Tepoztlán, de Amatlán, ella vive en Amatlán, en Amatlán, una gran amiga, Jorge Emilio, Alberto Soria, Rosa María Durán, un gran saludo, Eugenia Vélez, que ella sí es de Tepoztlán, nos están viendo de Tepoztlán, Terry Mandrake, que es de Michoacán, Sandra León, un saludo cordial. Saludos, Sandra. Héctor Luna, Judith, Luis Peñuñuri, y nos hacen algunas preguntas antes de ir a la Carla Romero Morali. Guadalupe Palacios, ¿por qué nos volvemos a enfermar después de haber sanado? Es una evolución. Nos saludan también Luis Fernando Chanes de Cuetzalan, Puebla. Tengo una amiga, Fernando Martínez, dice, tengo una amiga por el Metro Xola, señora grande, que tiene el don de la sanación y su hija sana animales. De hecho, sanó a su perrita, la dueña es la señora, pero por su edad y problemas de salud dejó de hacerlo. Pues hay muchas personas que pueden tener esa capacidad. Arturo Arriaga, Francisco Fonseca, nos saludan desde Guadalajara, Gildi Pérez,
hemos tenido en México estigmatizados. Sí, tenemos una estigmatizada que es Elizabeth Sánchez y la puedes encontrar también por internet, como el caso de Giorgio Bolgiovanni. Mediante las operaciones, Francisco Fonseca, mediante las operaciones espirituales se puede operar diversos males, cambiar órganos, el manejo de la energía, la clarividencia, aunado en viaje espiritual que nos permite hacer ese tipo de curaciones. Bueno, Héctor Luna nos dice que es muy buena la película de Lucy, y bueno, muchas personas que están aquí conectadas, y bueno, también te mandan saludos. Gracias. Te mandan saludos a Alfonso González. Vamos a hacer una breve pausa para ir enfocándonos esta última hora de este tema tan interesante que es el trabajo del doctor Jacobo Grinberg, y vamos a pasar también a un tema pues muy interesante, porque no sé si te ha tocado, aparte de que la gente no cree a veces en estos temas, ajá, que son reales, cuando a veces damos testimonio o incluso lo podemos verificar científicamente, pues qué nos dice a veces la familia, ¿no? La familia, ¿qué es lo que le decían a Jacobo Grinberg en su familia? Vamos a ver esta parte de su desaparición, esta enigmática desaparición, y pues enrutándonos a esta parte también de lo chamánico. Así que vamos a hacer una breve pausa y regresamos a Enigmas 360 grados. Enigmas 360 grados. Es un espacio para el cuestionamiento y la investigación acerca de diversos misterios que siguen vigentes en el colectivo de la humanidad. Historia, ciencia, cultura. El discernimiento es la única herramienta que tenemos para expandir nuestra conciencia y así generar nuevas y mejores realidades. Enigmas 360 grados. Hola, les habla Leobardo Peña, explorador e investigador de diversos enigmas. Y quiero invitarles, junto con Punto Travel, la agencia de viajes que nos transportará a diversos sitios de poder, no solo de México, sino también del mundo. Y este próximo 28 de noviembre al 1 de diciembre, les hago una cordial invitación para que nos acompañen en este tour místico que lo estaremos realizando en la zona arqueológica de Teotihuacán, donde estaremos realizando diversas actividades desde la Ciudad de México, Templo Mayor, Basílica de Guadalupe, y estaremos haciendo un recorrido místico en este lugar. Hablaremos de muchas historias, el enigma de las pirámides, el rol cósmico de México, haremos un temazcal dentro de una cueva y estaremos con los sabios ancianos del consejo de este lugar sagrado. Y seguramente va a ser una experiencia extraordinaria. Acompáñenme.
Regresamos a Enigmas 360 grados, ya enrutándonos esta parte final y con algo muy interesante porque contamos nuestros testimonios, abordamos nuestras propias experiencias, personas no nos creen del público. Ajá. Mucho se ha dicho en la historia lo que padeció también Jacobo Greenberg, pero Sí. en tu caso, también dentro de la familia, ¿hay creencia, no creencia? Sí, dentro de mi familia, cuando tuve esta parálisis, pues no me creían, no me creían. Mi mismo hijo, que es doctor, me dice, pues nomás porque te vi, papá, nomás porque me lo cuentas, pero si no, no te creería yo. Yo tengo una paciente que tiene más de un año y medio, y sigue igual, no se mueve nada su cara. A ti no se te movía nada tu cara, y mira cómo estás. 10 días después ya estás listo. No te creo, sin embargo no puedo negarlo. Ujú. De ese tamaño son las cosas. Así está tu cerebro conformado, de tal manera que tienes que seguir creyendo en lo que dice tu cerebro. No puedes moverte hacia otros ámbitos porque hasta puede ser que te sientas traicionado. Ujú. Tal vez es lo que dices, que no puedo dejar de creer porque me traiciono a mí mismo. Ujú. Creo que por ahí va también algunas cosas de que por lo que no te creen, ¿no? ¿Y qué decía la familia de Jacobo Greenberg? Por ahí tenemos unas imágenes de sus hermanos, que son fotografías muy poco vistas, ¿no? Sí, en el sitio existen. Ujú. Y hay 3 famosos, ¿no? 2 muy famosos que vendría siendo el mismo Jacobo, claro. Claro. Ari Telch, Ari Telch. Telch, Ajá. que es un personaje maravilloso. Ajá. David Preciado, que tiene su teatro cuántico. Natán, que es una gran persona, es el mayor. Ujú. Y bueno, ellos son los que están en esta foto de los más conocidos. Ujú. Hay un dentista, demás. ¿Se ¿no? sabe algún testimonio si ellos pues se involucraron un poco con Jacobo? ¿Qué pensaban de él? No he leído nada, tengo que hablar con ellos. Ujú. Sin embargo, sí los tenía muy cercanos Jacobo. Ujú. Pero pues eran ramas totalmente diferentes, ¿no? Entonces, pues sí los quería mucho Jacobo. Ujú. También hay testimonios de Stusha, ¿no? Cuando la entrevistan y había una cercanía y ella sí creía mucho en este tipo de cosas. Claro, pues ella vivió en Tepoztlán, Ujú. ella vivió con su papá, ella vio chamanes, ella veía a la gente que estaba cercana, tiene muchas vivencias. Hay muchas cosas que están alrededor de esto. A mucha gente le impactó la desaparición de Jacobo. Ajá. Es un vacío, no es que veas el cuerpo ahí, es un vacío. ¿Dónde está? Ujú. Eso es terrible. Eso es terrible, no saber a quién enterrar o en dónde enterrar. Sí. Para cada persona es un impacto muy fuerte, ¿no? Ujú. Y un impacto que, bueno, hasta la fecha es una gran incógnita para su hija, ¿no? ¿Cómo no? Y hay muchas anécdotas acerca de su desaparición, ¿no? Muchas especulaciones, muchas Sí. historias que rodean este gran misterio de la vida y obra de Jacobo Greenberg, porque muchos de sus hallazgos, experimentos, Sí, pues llamaron la atención de los gobiernos que conocemos como Claro. instituciones que dominan, ¿no? Parte de este sistema, ¿no? como la CIA, que Como le la mandó CIA. a hablar y él no Ujú. quiso irse. Ujú. Y tenía todos los arrestos para estar allá. Y sin embargo no quiso seguir haciendo sus investigaciones porque lo iban a agarrar vamos a decir, que les dijera cómo hacer las cosas. Ujú. Pero él tenía que seguir con sus investigaciones, con descubrir dónde estaba la conciencia y cómo manejarla, cómo manipularla, igual que los chamanes. Que ese es un gran riesgo, ¿no? Cuando Uf. cae en manos equivocadas. Como toda la ¿No? ciencia, ¿no? Hay cosas que los científicos piensan que es para bien Ajá. y la gente maligna la hace para mal.
Claro, para su propio beneficio, para comercializar. Esa es la gran coyuntura, ¿no? De adentrarse y descubrir cosas tan benéficas. Por ejemplo, desgraciadamente, por ejemplo, la herbolaria, ¿no? Ujú. La herbolaria en algunos momentos se empezó a prohibir. Sí. ¿Por qué? Porque afecta a las farmacéuticas, Claro. a la industria farmacéutica, a un poder económico. Ahora, saber que pues se puede generar lo que él llamaba la transferencia de pensamiento, ¿no? Ujú. O el potencial transferido, mejor El dicho. potencial Ese es transferido, que eso es lo que él, el término preciso. el término preciso, que esto lo empieza a manejar desde el 79, Ujú. más o menos también, 78, 79, él empieza a hablar del potencial transferido. Este potencial transferido, yo, ¿sabes cómo lo llamo? Porque algunos le dicen telepatía, pero no es Ajá. telepatía. ¿Cuál es la diferencia entre la telepatía y el Telepatía potencial es transferido? comunicarme contigo, decir Pensamiento a distancia. pensamiento a distancia. Mira, Leo, voltea a la derecha porque ahí te están viendo, Ajá. sin abrir la boca. Eso vendría siendo telepatía, ¿no? Ajá. A potencial transferido son destellos potenciales. Precisamente cuando él hace sus experimentos, son potenciales, o sea, impulsos eléctricos, electromagnéticos, que hacen que un cerebro le transmita al otro cerebro ese potencial. Entonces el electroencefalógrafo, ¡pum!, brinca, al mismo tiempo que este cerebro brinca, aislados totalmente, ¿no? Cámara de Faraday, aislados, y brinca de cualquier manera en el otro cerebro. Que para esto tiene que haber una empatía, platicar antes, si lo hacía Jacobo, para que hubiera esa comunicación, Ujú. ese spin, Ujú. de movimiento, pero esos son potenciales. Ahora, yo le he llamado experiencia transferida. La experiencia transferida es cuando mi experiencia está en tu cerebro. Cuando yo logro transmitirte Ujú. sensaciones, experiencias mías, eso es una experiencia transferida. Ujú. Y estas experiencias transferidas las podemos ver, tú sabes perfecto de esto, cuando los extraterrestres se comunican con los humanos. Ujú. ¿Te has fijado que los testimonios que dicen estos contactados es que me transmitió muchas cosas, Ujú. como si fueran 3, 5 películas holográficas al mismo tiempo? Cierto. Es lo que logro yo captar, pero no te puedo explicar qué es, Ujú. porque la experiencia la estás teniendo, Ujú. pero no puedes echarlo, igual que los chamanes, no pueden echarlo con palabras, porque es tu experiencia. Ujú. ¿Cómo describes, lo dice Jacobo, cómo puedes describirle a transmitirle la experiencia de una manzana roja a un personaje invidente que nunca ha visto el rojo? Ujú. ¿Cómo le podrías transmitir qué es el rojo? Y así lo pone. Sí, es muy cierto. ¿Cómo le puedes transmitir? Bueno, es que tiene una frecuencia de tal y tal, y tiene se siente algo raro, pero ese se siente es tuyo, es subjetivo tuyo, eso no lo va a tener la persona. ¿Cómo podrías tú transmitirle esa experiencia? Pues solamente con una experiencia transferida, Claro. cosa que no tenemos todavía. Claro, y mira que pones el dedo en la llaga, porque esto dentro del contactismo Ujú. y en ese estudio se tendría que revolucionar, porque Claro. hablar de la telepatía es una cosa y realmente hoy en este momento me está cayendo como esa ficha, ¿no? Ujú. De que es potencial transferido, porque lo que, de acuerdo al testimonio que tenemos dentro del contacto extraterrestre, es la transferencia de emociones, la transferencia de información más vivencial, ¿no? De experiencia. De experiencia, exactamente.
porque al menos estos seres lo que dicen es que el propio universo pues tiene que volver como una memoria perdida. Ujú. Y esa memoria perdida no es a través solamente de información, es de experiencia. Ujú. Sí, claro. Lo que incluso seres extraterrestres, dentro de estas versiones que manejamos, ¿no? Es que estos seres extraterrestres también tienen cierta pérdida de memoria. Entonces nosotros somos una civilización que les está devolviendo su memoria a través de una transferencia de esa observación de emociones, no de Wow. información, Ajá. de emociones. Ajá. Que es información, Leo. Sí. De cualquier manera es información, Bueno, sí, es algo parte que no- de la conciencia, parte ¿no? de la conciencia. De la experiencia que le estamos metiendo. Yo lo menciono para diferenciar de Claro. esta parte cuántica que nos has hecho muy bien esta referencia. Y algo también muy importante que lo platicaba también tras cámaras, es que todo esto se encuentra incluso en nuestro ADN, no solamente Sí. en nuestra conciencia de neuronas, ¿no? Donde se genera esa energía, ¿no? Ujú. Sino se genera en nuestra sangre. Sí. En nuestra sangre, yo más adelante les estaré mostrando estas fotografías, las estamos mostrando en algunas conferencias que estoy dando, acerca de cómo se crean geometrías en nuestra sangre a través Sí. de la vibración, Sí. que se forma en nuestra sangre una cruz. En esa cruz se forman pequeños cristales como los que analizaba Masaru Emoto, Sí, ¿no? sí. El agua, ¿no? Se formaban geometrías. Ajá. Pero en nuestra sangre se pueden generar geometrías de estrellas de 6 puntas. Lo que me lleva a recordar que, curioso, ¿no? Jacobo Greenberg, que estudia todo esto, pero también dentro de su vasto conocimiento esotérico y místico, pues él tiene ese linaje o esa descendencia o ascendencia Ajá. judía. Sí. En donde el símbolo más importante que tienen los judíos, que han adoptado, porque no es judío, ¿no? Que es la estrella de 6 puntas, Claro. lo que genera una estrella que le llaman comúnmente Merkaba. Ujú. Ese Merkaba, a través de 2 energías, genera una torsión, Sí. y esa torsión energética y geométrica Sí. genera campos de vacío. Ajá. Es donde se hace la transferencia. En ese sentido, hoy empiezo a entender un poco ese mensaje. Que viene siendo el toroide. Exactamente, el toroide. Que se habla tanto del toroide. Ujú. Está bonita la palabra, me gusta. Toroide me gusta. Y todo eso es conciencia. Es Yo conciencia. no me puedo apartar de eso porque Ujú. no me es posible. Eso vamos a decir que es lo físico Ujú, de la conciencia. Así lo vemos, así lo percibimos. ujú. Entonces a lo mejor estamos llenos de toroides. Claro, claro. Por claro. todos lados hay toroides, es movimiento, es Y lo vibración. podemos verificar, porque eso es de lo que he estado hablando últimamente acerca de la genética y de lo que hablan estos seres. Y bueno, con cuestiones totalmente documentadas científicas. Claro. Pero a reserva de esto, Alfonso, también tenemos en cuenta que Jacobo participó o fue invitado a algunos congresos, que ahí tenemos algunas fotografías. Maravillosas. Pedimos a producción estas del congreso, en donde hace 37 años, ¿no? Ajá. Pues fue invitado a un congreso de misterios acerca de la ufología y de temas paranormales. Ajá. Y platicando contigo, me comentabas que también antes de esta desafortunada desaparición, Sí. él tenía en cuenta de estudiar también el tema extraterrestre y el tema de la mente de los delfines, por ejemplo. Iba a empezar a hacerlo. Es más, la gente que lo iba a acompañar a los delfines sí fueron al delfinario, Ujú. pero ya no fue Jacobo. Ah, ok. Y se dio una anécdota ahí muy simpática, Ujú. que ya después lo contaremos. Ujú. Pediré permiso. Claro, claro. Pero una anécdota muy chistosa y a lo mejor al final de la plática Ujú. lo cuento, ¿no? Dependiendo cómo esté la situación. Claro, claro. Que ya no hay ningún problema, pero Ujú. ya la tengo.
Claro, y hay que tener Luego lo platico. mucha discreción, mucho cuidado, ¿no? Porque se manejan muchas versiones, como también esta parte de tantas versiones que se han generado acerca de su desaparición. Una es que a través de estos estudios él se haya ido en plena conciencia con todo y cuerpo, Sí. ¿no? Otra es pues que haya sido secuestrado por instituciones como no solamente de Estados Unidos, como la CIA, se habla también de Rusia, se habla también del servicio secreto judío, por ejemplo, y problemas incluso personales, ¿no? De la familia. Claro, la familia lo quería, pero no la más cercana. Entonces se habla, y eso también se habla, de que lo mandó matar, de que los ladrones lo agarraron, lo secuestraron, lo mataron y le quitaron sus pertenencias, o a lo mejor en el mismo pueblo donde él vivía, que no era Tepoztlán, él vivía en otro pueblo, por alguna extraña razón en la carretera lo pararon y lo desaparecieron, ¿no? Dicen también que encontraron la Safari en la carretera, pero ya sin él. Hay muchas versiones. Ida Cuellar irá a sacar un cortometraje o una película, no sé cuánto dure, acerca de todo esto, de su desaparición. Sí, también tenemos la imagen por ahí acerca de esta película, ¿no? Que pues ya está, no sé si ya se estrenó o está por No, está por estrenarse. Es muy difícil hacer una película, y más con recursos propios. Exactamente. Ida Cuellar lo está haciendo con recursos propios, entonces tiene que estar jalando dinero por todos lados. El para secreto del poder doctor hacerlo. Greenberg se llama. Exactamente. Y hay que verlo, todos los que conocemos a Jacobo estamos pero deseosos de ver esa película ya, ¿no? ¿Es el único documental que está surgiendo? Actualmente sí. Sí. Actualmente es lo único que yo sé Ujú. que tenemos que esperar. Y va a ser, pues, prácticamente de su desaparición, ¿no? Ujú. Y curioso que haya sido en Tepoztlán, porque Tepoztlán y Amatlán es un lugar enigmático en sí. Bueno, sí, Amatlán, Tepoztlán y algunos, pero Amatlán y sobre todo Tepoztlán es muy sintérgico. Muy sintérgico, así lo decía Jacobo. Hay alta sintergia en Tepoztlán. Jacobo no vivió en Tepoztlán. Así en sí, en Tepoztlán Así, no, nunca vivió en Tepoztlán. Iba mucho a Tepoztlán, que es otra cosa. Claro, porque es pero un él no área vivió cercana. en Tepoztlán. Él estaba aislado en otro Él estaba en municipio. otro pueblo. Estaba cerca de Totolapan. Cerca de Totolapan. Sí. ¿Se sabe cuál es el lugar donde Es radicaba? Nepopualco. 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 Ahí es donde él radicaba, Ujú. donde él vivía. Entonces iba y venía a diario a la universidad, nada más que un día dejó de llegar. Ya no llegó. Ujú. Y de ahí, como todo, Ujú. cuando no sabes qué pasó, pues inventas a ver cuál cuaja o pues Y de más, esas pues, posibilidades, ¿cuál es la que te hace más clic, más sintergia? Pues yo lo que me hace, lo que me da más certeza, y eso es, pues por algunas investigaciones que he visto, es que le dieron chicharrón. Ujú. No puedo culpar a nadie, pero pero tengo mis dudas, ¿no? Y no las puedo decir hasta que no esté seguro. Bueno, esta parte de dar chicharrón aquí en México, porque nos ven en todo Ah, el sí, mundo, es cierto. hay que explicar un poquito esta parte coloquial que es, pues tal vez lo asesinaron, ¿no? Sí, Ujú. sí. Lo desaparecieron, ¿no? Que es la parte coloquial aquí en México, darle chicharrón a alguien. Darle chicharrón, sí, para que no se oiga tan feo, ¿no? Claro. Sí. Y bueno, yendo a esta parte ya final, Alfonso, que te agradezco mucho tu No, yo testimonio, te agradezco a ti, Leo. todos los comentarios que nos haces y realmente pues este espacio también es para todas las personas que nos escuchan y ahora hoy te tocó. Hoy me tocó. Y fíjate, hoy me eres el tocó. primero del público que está aquí en la mesa. Ajá. Y te lo agradezco mucho porque
así como investigador, como divulgador que eres del trabajo del doctor Jacobo Greenberg, pues conjuntamente con otras personas como es la doctora Ruth Cerezo, ¿no? Sí. Pues están haciendo actividades, Sí. porque una parte que estamos haciendo es acercar este tipo de conocimientos y de informaciones para todas las personas que tienen inquietudes, pues tener las herramientas, Claro. y llevarlos a las personas indicadas, porque el programa intenta filtrar muchas cosas para que la gente realmente pueda encontrar a las personas serias, comprometidas, que están realizando ese cambio, como es tu caso, conjuntamente con otras personas. ¿Qué actividades estás realizando para llevar a cabo esta difusión más cercana? Eso que dices tú es muy importante porque se está detonando una cantidad de cosas, cantidad de eventos, muchas. Entre ellas nosotros tenemos, Ruth Cerezo y yo, dos formas de seguir con esto. Es un grupo que se llama Pioneros. Acabamos de subir en el sitio un fragmento de uno de los pioneros que estamos en un principio estamos dando cursos al respecto de esto, de la Sintergia y Jacobo, ¿no? Y por otro lado, también estamos dando, la directora, la facilitadora, la maestra, Ruth, es la que lleva la voz cantante en la meditación autoalusiva. Estos son los dos palpables situaciones que estamos logrando. Hay más cosas adelante que no las quiero quemar tampoco, pero hay que esperar. Por cierto, saludos a todos los pioneros que me han de estar viendo. Aquí estamos. Y la meditación está abierto. Estamos poniendo en el sitio de Facebook la hora, en donde los días, ahí está la información para el que quiera, vaya ahí, ¿no? Se van a abrir algunos otros centros, algunos otros horarios para ir avanzando y divulgando esto, porque el mundo no puede estar tapando algo nada más por egos. Exactamente. Porque ahí está, Lalo vio, a mí me cambió la vida, Jacobo. Y ahí está, me cambió la vida, literalmente. Estoy en serenidad, así estoy, en serenidad, estoy tranquilo y no hay problema, tan solo por leer los libros de Jacobo. De hecho, hay una página que ustedes pueden ver, que es la de www.jacobo Greenberg Silverbaum, que es así, .com. Y también está el sitio de Facebook, que es Jacobo Greenberg, científico, escritor. Ahí hay cantidad de lo que yo les hablaba, ¿no? De Facebook. Ahí hay cantidad de información. Acábensela y ya después vemos. En este sitio está la dirección del lugar donde se pueden realizar este tipo de meditaciones para que se acerquen. Sí, en el de Facebook, ahí están. Mañana va a haber otra entrevista con Ruth directamente. Mañana es miércoles, en la tarde tenemos meditación autoalusiva, que no hay otra persona actualmente que tenga tanto conocimiento de Jacobo como Ruth. Ella estuvo mucho tiempo con él, con Jacobo. Y Manuel de la Flor es otro personaje que trabajó hombro a hombro con Jacobo en el potencial transferido. Él dio la idea, en cierta forma, para hacer los últimos toques para demostrarle el potencial transferido. Entonces, Jacobo, Manuel de la Flor y María Esther Sánchez Arellano también estuvo en el principio del potencial transferido. Creo que nos faltó hablar de la visión extraocular.
Sí, la de los niños, sí, no, yo creo que será en otra entrevista. En alguna otra entrevista Por favor, hablamos de eso. Hablamos de esto, ya nos faltan unos minutitos para acabar, que mira, nos tomó bastante tiempecito, ¿no? Y Sí. se ha ido como agua. Y lo que tiempo. falta. Y lo que falta, porque vienen muchos planes, muchas cosas por concretar. Y nos preguntan también Arturo Arriaga, no sé qué relación tenga, pero ¿qué sabes de la supuesta relación de Jacobo con los 12 apóstoles? En lo personal no siento que lo mataran. Era un ser de gran conciencia en el funcionamiento de las cosas. Pues no sé a qué se refiere. ¿Qué relación podría tener? Yo tampoco sé. A lo mejor siguen siendo elucubraciones, Ajá. supuestos. Ujú. No sé por dónde. Ya. A mí, yo lo que no quiero es que se forme de esto una leyenda, que se forme un personaje esotérico, Ujú. que los apóstoles, que los ángeles, que Se empiezan a hacer mezclas, ¿no? Sí, También. y eso le da al traste todo Claro, lo científico, ¿no? Claro. Porque todo eso se puede explicar desde el punto de vista científico. También los apóstoles les llega la experiencia, les llega la información representada por una lengua de fuego. Ujú. Eso es lo que representa. O a lo mejor de lo que se refiere es esta parte como mencionábamos, ¿no? Así como Pachita, como el Maestro Jesús en la cuestión de los milagros, pues ellos aprendieron a entrar tal vez en ese campo sintérgico. Yo creo que porque sí. También se hablaba de que ellos hacían milagros. Sí, también lo hacían. Ujú. Pedro, me decía un testigo de Jehová que llegó el otro día a la casa, y entonces cuando me tocan, ya ves cómo son, Ujú. es que le vengo a hablar de la palabra de Dios. Entonces cuando los veo por la ventana, agarro un librito de Jacobo y digo, de aquí soy. O sea, soy bastante incisivo en ocasiones y se van luego. Una persona de ellos me dijo, es que Jacobo no, es que Pedro fue el último que hizo milagros. Ajá. Nadie más ha vuelto a hacer milagros. Le digo, oye, entonces lo que me pasó a mí en la cara, ¿qué? Ujú. Y dice, bueno, es que eso fue el demonio. Le digo, ¿el demonio? ¿Cómo el demonio? Yo ni siquiera estaba yo pensando, es que eso es para confundirlo. Digo, bueno, ok, bueno, ya nos tenemos que ir, señor, hasta luego. Entonces me deshago rápidamente de ellos. Pero sí son muy obsesivos, muy obsesivos. ¿Tendrían la oportunidad de viajar? Porque Marlene García Valdeolivar, que es de Playa del Carmen, Cancún, dice Sí. que sí podrían viajar también, o con quién podrían hacer esto de las meditaciones. Sí, podemos viajar, solamente es cuestión de que nos Ponerse de acuerdo. pongamos. Sí, Ujú. de acuerdo. Ya, pues muy bien. Pues cuántas cosas se quedan en la mesa, lo único que Muchas. nos falta son Tiempo. pues más minutos, Sí. ¿no? alargar el tiempo. ¿Y cómo podemos crear esa realidad? Alargar el tiempo, Meditando. meditando. Meditando lo expandimos. Cuando tú meditas y empiezas a realmente estar en introspección, vamos a decir, no todavía viajes astrales y eso al rato, Ujú, pero ahorita en introspección el tiempo se va volando. ujú, Una hora parece en 10 minutos. ujú. Y yo que no puedo estar tan clavado en un lugar, tengo que estar haciendo algo, me he quedado como si fueran 10, 15 minutos. Ujú. Es impresionante eso. Así expandemos el Exactamente. presente, ¿no? En un mundo que parece muy desalentador, porque ahorita parece que una oleada de tantos eventos en el Ecuador, en Chile, aquí en México, en España. en China, en España precisamente. Italia hace poco. Exactamente. Podemos tener una esperanza de poder cambiar la realidad. ¿Qué mensaje dirías? Es un muy buen punto. Mira, hay gente que se pone a meditar. Vamos a rezar, lo que te decía en un principio. Vamos a orar, vamos a pedir por la paz del mundo. Y ves que no funciona, que no pasa nada. O funciona, pero no se mantiene. O funciona y no se mantiene, pero a lo mejor funciona un tiempo. Exactamente. Pero ¿sabes por qué no? ¿Qué es lo que yo he deducido?
no están enfocados esas personas. Están meditando unas cuantas aquí, otras cuantas acá, otras cuantas en otro lado, pero no están unidas, estas personas no están enfocadas a una realidad al mismo tiempo para poder crear esa realidad, ese cambio. No se puede hacer así. O te enfocas y realmente lo crees, o no logras nada. Exactamente. Y por eso ahorita dicen, y el New Age también, es que podemos crear la realidad, podemos cambiar el mundo. ¿Y cómo? Que me digan cómo. ¿Con creerlo? No. Con creerlo no se logra nada. Con sentirlo, con realmente meterlo a tu inconsciente, es como se logran las cosas. Cuando tienes ese grado de certeza. Pero orar, ay Dios mío, por favor cambia el mundo. Espérate, así no se hace. Sí, es todo un proceso que en las tradiciones ancestrales se conoce como magia, ¿no? Exacto. Que es tener una concordancia en 4 aspectos básicos que los hemos mencionado en algunas conferencias, que es tu pensamiento, tu verbo, es decir, Sí. tienes que vibrarlo, tienes que decirlo, porque lo estás anclando a esta realidad, tu sentimiento, que es la certeza, Sí. y luego párate y ve a hacerlo, porque Claro. no puede llegar así. Hay que ser impecables. Exactamente. Y tener coherencia, que es lo que tú dices, ¿no? Conjuntar eso para ser coherentes y al mismo tiempo ser impecables. Exactamente. No es nada más hablar, hermanos, no, eso no. Conozco muchos sacerdotes así. Es que y hablan despacito, así como para que la gente les crea, pero son unos zorrastras estos cuates, no, son de lo peor. Sí, y sobre todo es que se pierde cuando hablamos de instituciones, ¿no? Cuando todo se empieza a institucionalizar, ya se pierde la brújula. Sí, es terrible. En fin, vamos a estudiar a Jacobo. Yo los invito a que lean, así digo siempre, lean y analicen, investiguen, y su realidad va a cambiar. Va a cambiar. Así como esta realidad que se acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a Muchísimas ti, Leo. gracias. Muchas gracias Alfonso, a todos. de verdad es un gusto haberte tenido en esta mesa, en este programa, y que no sea la última vez. Hay muchas cosas, hemos encontrado muchas coincidencias en la cuestión del trabajo, lo que tú divulgas, mis investigaciones que siempre me han llevado a Tepoztlán, muchas cosas que ya platicaremos. Sí, me ha jalado a mí la vida para Tepoztlán en muchas etapas. Algo ha de haber. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Leo. Bueno, y nos vemos la próxima semana con más información, más misterios aquí en su programa de Enigmas 360 grados. Y recuerden, estamos enfrentando una nueva realidad de información. Gracias Vive Radio, gracias Mauricio Sánchez Arquís, Lucy, Lalo, a todo el equipo que hace posible esta emisión. Hasta la próxima. Esto fue Enigmas 360 grados